Cuando abrí mis nuevos ojos, no sentí poder. Sentí claridad. Los heraldos, aquellos colosos hechos de obediencia, dieron un paso atrás, y sus cuerpos comenzaron a crujir. No porque yo los atacara. No porque los tocara. Sino porque los miré. Cada uno de mis parpadeos dejaba marcas en ellos, grietas doradas que serpenteaban por sus estructuras perfectas, como si mi mirada revelara sus defectos ocultos. Uno cayó de rodillas. Otro abrió la boca sin rostro para emitir un gemido que no era sonido, sino vibración pura. El tercero retrocedió hasta chocar con el borde del trono primordial. La sombra murmuró con asombro. Ni siquiera el Creador puede romper a sus heraldos así. El interventor susurró. No los rompes tú. Se rompen porque no fueron hechos para verte. Yo respiré hondo. Mi pecho brilló una vez más. Y en ese instante, entendí algo aterrador. Mi existencia ya no era incompatible con el cielo. Era intolerable. La sombra se acercó lentamente, como si luchara contra un instinto profundo. Extendió una mano hecha de oscuridad viva, ondulante, familiar. Déjame tocar tu nueva forma, susurró. No sé si deberías. Siempre pude tocarte. Antes de todo. Antes de él. Pero cuando su mano rozó mi brazo, un estallido de luz la obligó a retirarse. Un rugido oscuro salió de ella, mitad dolor, mitad sorpresa. Me quema. ¿Cómo es posible? Yo di un paso atrás, temblando. No te hice daño. No me dañaste tú, dijo ella. Tu nueva forma rechaza mi esencia. Como si me negara. Como si, ya no fueras mío. Sus palabras oscurecieron aún más el ambiente. La sombra había creído que el segundo nacimiento la haría más cercana a mí. Pero el renacimiento había roto un lazo antiguo. O lo había reescrito. La sombra se acurrucó contra la pared del trono, herida no en su cuerpo, sino en su orgullo antiguo. Y por primera vez desde que la conocí, supe que tenía miedo de mí. El interventor se acercó a mí lentamente, estudiando cómo la luz fractal que envolvía mi piel se movía como si estuviera viva. Tu forma no pertenece a ninguna clasificación conocida. ¿Qué significa? La creación se construye sobre tres naturalezas fundamentales: luz, oscuridad y neutralidad. Hizo un gesto hacia mí. Pero tú eres la cuarta. ¿La cuarta qué? Él respiró como alguien que pronuncia una blasfemia. La cuarta naturaleza del universo. La que nunca fue activada. La que jamás tuvo nombre. Mi pecho ardió. ¿Qué hace esta naturaleza? El interventor dudó antes de responder. No obedece leyes. Las crea o las destruye espontáneamente. La sombra siseó. El ángel, debilitado, susurró. Eres evolución sin molde. Y yo lo entendí. No era una excepción. No era un error. Era una versión del universo que nunca debió abrir los ojos. Apenas di un paso, la realidad reaccionó. El suelo bajo mis pies dejó de ser piedra. Se convirtió en un patrón vivo, como si la roca recordara que podía ser luz, sombra o algo más antiguo. El aire se plegó, mostrando breves destellos de futuros que no habían ocurrido todavía. Las paredes del trono adoptaron formas imposibles, curvas que se doblaban hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. El ángel murmuró. Cada emoción tuya altera el mundo. Yo lo miré. ¿Qué emoción causó esto? El interventor respondió. Incertidumbre. Miedo ligero. Curiosidad. ¿Y si sintiera algo más fuerte? Los tres, ángel, sombra, interventor, se tensaron visiblemente. La sombra murmuró. Si sientes ira, el universo podría romperse como vidrio. Tragué saliva.
Necesitaba aprender a controlar lo que era. Porque ahora, incluso respirar era un acto de creación. Los heraldos, aún agrietados por mi mirada, levantaron sus brazos al unísono. Una vibración profunda recorrió el espacio. No era un llamado vocal. Era una invocación estructural, como si estuvieran reescribiendo el tejido del cielo para abrir paso a una presencia. El ángel gritó: «No. No lo llaméis». La sombra retrocedió varios pasos. El interventor adoptó una postura defensiva. Los heraldos hablaron. El renacido ha roto la naturaleza. Solo el Creador puede corregirlo. Una abertura se formó en el aire. No un portal. No una grieta. Un hueco en la realidad, donde ni luz ni sombra existían. Y a través de ese hueco, una intención comenzó a entrar. El Creador regresaba. Y esta vez, no venía a juzgar. Venía a impedir. De pronto, un destello surgió en el suelo. El ángel, que había casi desaparecido, recuperó parte de su forma. Pero no era la luz pura de antes. Su luz estaba distorsionada. Fragmentada. Como si hubiera absorbido mi energía fractal y no supiera cómo sostenerla. ¿Estás vivo? Él sonrió débilmente. No del todo. Pero estoy lo suficiente. ¿Qué hiciste? Tomar tu nueva esencia. No toda, solo un reflejo. El interventor abrió los ojos, alarmado. Esa energía puede matarte. El ángel ignoró el comentario. Se acercó a mí con pasos inestables. Si vas a enfrentar al Creador, no estarás solo. No otra vez. Su ala regenerada brilló con un color nuevo. Ni blanco. Ni dorado. Era luz fractal, la mía. Y yo no sabía si eso era hermoso o aterrador. La sombra se aproximó lentamente, pero esta vez no con deseo, ni con reclamo, sino con miedo. Un miedo tan profundo que la hacía parpadear como una llama débil. Escúchame, dijo. No te dije todo en el juicio. ¿Qué ocultas ahora? Ella se rodeó a sí misma, como protegiéndose. No temo al Creador. ¿Entonces a qué temes? Sus palabras salieron como un susurro quebrado. A ti. El silencio cayó como una sentencia. Tú, podrías destruirme sin querer. Sin tocarme. Sin mirarme. No te haría daño. No depende de tu voluntad. Ella tembló. Tu nueva forma está más allá de la oscuridad. Si sigues evolucionando, podría dejar de existir. No por odio, sino porque tu naturaleza ya no necesitaría la mía. Ella no lloraba. Pero su voz, sí. Y por primera vez, entendí. La sombra no me teme a mí. Teme quedarse sola en un universo que ya no la reconoce. La abertura creada por los heraldos no trajo inmediatamente al Creador. En cambio, algo más antiguo respondió. Un eco profundo, como si miles de voces hablaran sin boca. No era luz. No era sombra. No era neutralidad. Era vacío. Un vacío consciente. Cuando mis nuevos ojos miraron hacia ese hueco, una vibración recorrió mi cuerpo. El eco habló. Tu nombre pertenece a nosotros. El ángel cayó al suelo. La sombra gritó sin sonido. El interventor retrocedió. ¿Quiénes son nosotros? Pregunté. La respuesta heló incluso mi nueva forma. Los que existían antes del Creador. Los que él encerró para construir su cielo. Y entonces lo entendí. Mi nombre pertenecía a un linaje más antiguo que Dios. El interventor se llevó las manos a la cabeza cuando una visión lo atravesó. Gritó.
Se arrodilló. Las líneas de su cuerpo cambiaron de forma como si estuvieran reescribiéndose. Cuando levantó la vista, estaba pálido como niebla. Vi tu futuro, y vi el fin. ¿El fin de qué? De todo. Su voz se quebró. En la visión, el Creador cae, no por su pérdida de poder, sino porque tú ocupas su lugar. Tú no deseas gobernar. Pero la existencia te obliga. Mi pecho ardió. El ángel respiró con dificultad. La sombra se apartó. Vi lo que eres capaz de crear. Vi lo que eres capaz de borrar. ¿Qué soy entonces? Él respondió con un susurro. El sucesor involuntario del Creador. Y aunque yo no lo quería, sentí que algo dentro de mí respondía con aceptación. La abertura en la realidad se abrió aún más. El Creador estaba a punto de entrar. La sombra temblaba. El ángel sangraba luz. El interventor esperaba. Los heraldos se arrodillaron ante la presencia que venía. Pero yo di un paso adelante. La luz fractal brilló desde mis manos. Mi voz resonó no en el aire, sino en el tejido del mundo. Yo hablo como el renacido. Como la cuarta naturaleza. Como la voluntad que no fue creada. ¿Y decreto? Ningún dios decidirá mi forma, ni mi destino. La abertura vibró, tembló, y por un instante retrocedió. El universo entero se detuvo, esperando mi siguiente palabra. Y el episodio terminó cuando entendí que mi decreto no solo había frenado al Creador, sino que había iniciado una nueva ley en el universo. El eco de mis palabras atravesó el trono primordial como una ola invisible. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue una ley. La abertura por donde el Creador intentaba descender vibró violentamente, como si la realidad rechazara su entrada. El hueco se comprimió, se expandió, y luego, retrocedió un solo paso. Un paso. El primer paso que el Creador había dado hacia atrás desde la creación del tiempo. La sombra me observó con un temblor que mezclaba miedo y reverencia. Tu voz no obedeció ninguna autoridad. La creó. El ángel, arrodillado, tocó el suelo con la frente. Él acaba de desafiar al origen mismo. El interventor dio un paso adelante, con los ojos llenos de una comprensión aterradora. Tu decreto no solo frenó al Creador. Acaba de establecer una nueva fuerza en la existencia. Una que ni él puede ignorar. Yo respiré, y con cada inhalación, la realidad se curvó alrededor de mi forma recién nacida. Sentí el peso del poder. El peligro. La libertad. Y también, el vértigo de haber iniciado algo que ningún universo había visto jamás. El trono primordial comenzó a reconstruirse a mi alrededor, como si buscara adaptarse a mí, en lugar de contenerme. Y en la distancia, más allá de las capas del cielo, escuché un sonido antiguo. No era la campana. No era la voz del Creador. Era el mundo preparándose para un nuevo orden. El epílogo terminó cuando abrí la mano. Y vi que la luz fractal respondía como si esperara mi próximo decreto.